Bueno, Matías Batista, consultor económico con quien charlamos habitualmente. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué tal, Juani? Muy buena tarde para vos, para el equipo y para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, estábamos un poco haciendo un balance y un análisis político, económico, institucional de la situación que estamos viviendo. Primero quiero el tuyo y después te voy a preguntar, bueno, ¿qué viste en los números, ¿no?, de estos días? Sí, bueno, a ver, lo puntual, yo creo que lo que tiene que ver con el resultado electoral es algo que yo particularmente lo vengo anunciando desde hace mucho tiempo en las columnas. Acá hay un problema que es complejo. Alberto no se dio cuenta que determinadas medidas que fue tomando le iban a disparar el precio de un conjunto enorme de alimentos, de productos que son sensibles en la mesa de los argentinos, y me parece que lo ignoró. Ignoró todo lo que estaba ocurriendo con el precio internacional de soja, trigo, maíz, le impactó en toda la cadena cárnica, en toda la cadena láctea, en toda la cadena de panificados, y esto le hizo subir a tal punto la canasta básica alimentaria con un salario que venía creciendo muy por debajo de la inflación y que sigue creciendo muy por debajo de la inflación. Estamos en niveles de inflación por arriba del 50 y en salarios del 42, recién ahora recuperando. Arrancamos el año con un salario que crecía un 29%, Juani. Entonces, esta situación me parece que Alberto no la observó, y el resultado electoral es fruto de lo que ustedes estaban charlando, el deterioro del poder adquisitivo de la gente, que no es de Alberto, que es de Alberto y es de Macri, viene desde el año 2018 en adelante de manera sostenida y constante, y que se profundizó con una pandemia que nadie esperaba, pero que había que administrarla, y me parece que el gobierno ha cometido también muchos errores no forzados en toda esta situación, ¿no? Claro, más cuando hablamos de lo meramente electoral, y nos preguntamos, yo decía, lo decíamos esta semana, la verdad es que el análisis, por lo menos nosotros lo hacíamos bastante sencillo. Cuando decíamos, bueno, perdió el gobierno las elecciones, no es que ganó Cambiemos, el dato es duro, 5 millones de personas menos votaron al gobierno, o sea, al Frente de Todos, que en las elecciones del año 2019. Cambiemos mantiene más o menos su caudal electoral, igual prácticamente que en el 2019. ¿Dónde fueron esas 5 millones de personas? Bueno, 2 millones decidieron ni ir a votar, otro tanto se fue a extremas derechas o izquierdas o sectores más alternativos, y otro muy grande votó en blanco o nulo, digamos, con un 12% a nivel nacional, bastante superior a lo que veníamos teniendo. Ahí se explica, y hay una cuestión más matemática, vos que sos el hombre de los números, de qué pasó más o menos con el electorado. Si el electorado, hay 5 millones de personas que creyeron una promesa de campaña, que evidentemente analizaron que hoy esa promesa no estaba cumplida y se fueron a otro lado. Y la promesa tenía que ver con eso, ¿no? Alberto venía a decir, vamos a parar todo esto que viene haciendo Macri, que nos está empobreciendo, endeudando, etcétera, 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 que ciertamente era muy urgente que alguien haga eso. Ahora, cuando vos ves los resultados, y nos preguntábamos también el lunes, la verdad es que ¿por qué perdió el gobierno? ¿Y por qué? Yo doy vuelta la pregunta. ¿Por qué iba a ganar el gobierno? Si no pudo cumplir nada de lo que prometió, digamos, ¿no? Exactamente, asume con un dólar de 45, lo tiene en 180 al paralelo, asume con determinado precio el kilo de carne, el kilo de pan, del litro de leche, y lo tiene por las nubes hoy. Me parece que el gobierno, a ver, yo no digo que Alberto no haya querido llevar adelante un proyecto económico de esas características, lo que tengo en claro es que no supo cómo hacerlo, y me parece que el primer error que comete Alberto trae un economista a quien respeto muchísimo y creo que es el único que tiene un aprobado en este gabinete, que es Guzmán, lo trae para la renegociación de la deuda y para jugar ese partido, claro. Y a los 3 meses se da cuenta que necesita otro tipo de política económica para llevar adelante, y me parece que Alberto en este camino de indecisión constante que él tiene, porque tiene un sector, un ala más dura y un ala más ortodoxa dentro de su gobierno, y trata de dejar contentos a todos tomando de 10 decisiones a la mitad. Y ya lo vimos con el tema de Vicentín, va, después vuelve. Bueno, y así ha hecho a lo largo de toda su gestión. Ahora, ha cometido errores muy graves, y bueno, y eso lo ha pagado con la cuestión electoral. Ahora, bien, lo que pasó el domingo ya está. Lo que viene pasando esta semana es preocupante, porque esa crisis política te puede trasladar a una crisis económica. Porque, ¿qué está pasando, claro, Mati? ¿Qué está pasando esta semana? ¿Qué viste esta semana? Y esta semana los mercados arrancaron el lunes de una manera. El martes, miércoles empezó una tensión que se puede seguir acelerando en función de qué ministros van cayendo y qué
porque hoy no está discutida la gobernabilidad de Alberto Fernández, del gobierno de Alberto Fernández, pero si esta crisis política no se resuelve de la unidad, sí puede estar en discusión la cuestión política y eso se puede trasladar a lo económico y vamos a un ejemplo sencillo. ¿El FMI cerrará un acuerdo con un gobierno en el cual renuncie Guzmán, en el cual una parte del kirchnerismo se vaya y conforme otro frente? Estoy pensando en voz alta, porque tenemos que pensar en escenarios que se pueden dar después de estas decisiones, ¿no? Pero ni siquiera el FMI, te pongo una pregunta, el carnicero de la vuelta o el panadero de la vuelta o el empresario que nos está mirando, ¿qué decisión va a tomar? ¿Tiene que bajar una máquina? ¿Tiene pensado invertir, expandir su planta? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Bueno, esto también tiene que ver con lo que está pasando y con la falta de plan de gobierno, de plan económico de Alberto Fernández. Nunca tuvo un plan económico, dijo que descreía de los planes económicos y también ese es un error, me parece muy, muy importante de Alberto. Ahora, el ala más dura del gobierno, el kirchnerismo, está cometiendo un error muy grave, que es poner el carro adelante de los caballos. A ver, la elección del 14 de noviembre al pueblo argentino no le cambia la vida. ¿En qué sentido lo digo? No hay que poner toda la estrategia económica de cara a la elección, porque eso sería cometer el mismo error que cometió Macri en agosto, claro, el cual tuvimos la campaña electoral más cara de la historia. Claro, en agosto del 2019, campaña electoral más cara de la historia. Lo que hay que hacer es poner un plan de gobierno, de gestión y un plan económico de cara al 2023, al 2025, al 2027, y eso te va a permitir a Alberto Fernández ganar la elección del 2023, si eso es lo que se busca. Ahora, poner la economía política al servicio de las campañas electorales es un error que ya hemos cometido muchas veces. Matías, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda, buenas tardes. Quiero que nos expliques, como para lo más simple posible, por qué en este momento darle a la impresión de billetes genera inflación. Es algo básico, pero por favor quiero que lo expliques. Bien, muy simple. Hace cuenta que tenés un estanque de agua en el cual está lleno de agua, y le seguís tirando agua a ese estanque de agua. La presión de ese agua, que son los billetes, va por 3 carriles. Uno es la tasa de interés, que es el dinero que está en plazo fijo. El otro es la bolsa argentina. Ambas puertas no son del interés de la gente, la verdad que no es del interés de la gente en su inmensa mayoría. Y el tercero es el dólar paralelo y la puertita chiquitita del dólar oficial que está junto con esa. Vos lo que vas a tener al imprimir billetes es presión sobre el tipo de cambio, tanto el paralelo, que después te va a obligar al oficial, y segundo, inundando de pesos el mercado, te van a subir los precios porque tenés muchísimos pesos presionando sobre los mismos bienes y servicios. La estructura productiva de la Argentina no va a la misma velocidad que la impresión de billetes. Vos tenés una estructura productiva, una cantidad de billetes y monedas y una circulación monetaria, se llama. Entonces, imprimís más, te presionan sobre los mismos bienes y el precio empieza a subir. Y la Argentina, que está tan acostumbrada a esa dinámica, lo que va a ocurrir es que rápidamente vas a acelerar el proceso inflacionario. Vas a tener que empezar a corregir el tipo de cambio oficial, que está devaluando a un 18% en lo que va del año, contra una inflación que está del 32%. Esa inflación te va presionando el tipo de cambio te despeja de vuelta, te recircula y te empuja de vuelta los precios hacia arriba, porque cada vez que devaluamos aumenta el precio de un montón de bienes en la Argentina, y tanto devaluación oficial como devaluación del dólar blue presionan sobre todos los bienes de la Argentina, ¿no? Te consulta Héctor Galeano. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal? Más o menos la pregunta era parecida a la que te planteaba Sergio, pero le agrego esto. ¿Ves alguna posibilidad de un acuerdo oficialismo y oposición para renegociar aún más la deuda, sobre todo con el Fondo Monetario, en virtud de que es realmente impagable? En este contexto es impagable, es eso, pagar los intereses, los vencimientos de los intereses cada tanto de la deuda, que son en dólares y se cuentan por miles de billones, o realmente levantar la economía mediante la inyección de dinero y el impulso del consumo interno.
¿ves esa posibilidad con o sin Guzmán al frente del Ministerio de Economía, digamos, un acuerdo macro para discutir con el fondo otro tipo de salida, más allá que lo viene haciendo Guzmán y viene postergando algunos vencimientos? Pero sinceramente, si uno lo traza a una escala, alguien me está alquilando la casa a mí y yo tengo problemas para comer. Y la verdad que en algún momento le tengo que decir al que me está alquilando. Y yo te puedo pagar de esta manera, yo te puedo responder de esta forma, y el que te alquila tendrá que pensar que vos te estás teniendo problemas para comer. Parece una mirada muy cándida, sobre todo teniendo en cuenta los actores de los que estamos hablando, ¿no? Que no son sociedades de beneficencia. Pero ves, y te reitero la pregunta, una posibilidad de un acuerdo más político en virtud de la gravedad de la situación social en la Argentina. Es muy interesante lo que plantea Héctor, porque es determinante que exista un acuerdo político de todos los sectores para llegar a arribar a un acuerdo final con el FMI. Y hay una pata muy importante en esto, que en la segunda mayoría en la Argentina, o ahora primera mayoría porque han ganado las elecciones, es Cambiemos, quien generó el primer desembolso del FMI. De cada uno de los desembolsos sumó 45.000 millones de dólares, y es quien contrajo la deuda con el FMI. Entonces, tenés al espacio político responsable de la deuda, tenés al espacio político que hoy gobierna y tiene que renegociar esa deuda. Me parece que debería haber acuerdo político. Ahora, esa estatura de madurez para la política argentina yo a veces la veo difícil de lograr, y a veces veo que a determinados espacios políticos hacen lo que le conviene, y quizás a Cambiemos, veremos, ojalá me equivoque, quizás a Cambiemos no le convenga esta situación desde el punto de vista político y no lo lleve adelante, hay que ver, pero sería determinante porque si no el FMI, se acuerda con el gobierno actual una renegociación de deuda. El gobierno actual queda debilitado en las elecciones y llega de cara al 2023 también debilitado. Y después cambia el gobierno pensando en lo que puede llegar a ocurrir. Otra vez otra renegociación, porque va a venir un espacio político que no refrendó ese acuerdo y va a decir, yo no acordé esto con ustedes. Entonces también el FMI está mirando con mucho cuidado esto. No, pero fíjate vos que en Cambiemos es algo interesante también, que el radicalismo que ha ganado o que le fue bien en las elecciones pasadas dentro de Cambiemos, está planteando a su modo una disidencia respecto a esa magnífica cantidad de dinero que tomó Argentina como deuda para financiar la timba. Se escuchan voces, bueno, acá en el programa, Puyaro, Piedrabuena, no bancaron tampoco esa decisión. El radicalismo de Buenos Aires tomó distancia de esa decisión. Por ahí se puede encontrar un Cambiemos más vinculado o más lejos de ese macrismo puro y duro, que esté dispuesto a dar esta discusión, digamos, de frente al Fondo Monetario. Pero a lo mejor es muy iluso, esta idea de acá a 2 años. Ojalá ocurra como vos lo planteás, Héctor. Me parece que es muy bueno el análisis político que estás haciendo de la cuestión, porque hay una pata renovadora dentro de Cambiemos, si se quiere llamar, que cuestionó el acuerdo con el FMI. Pero bueno, hay que ver después si cuando llega el momento de celebrar ese acuerdo, todos los espacios políticos confluyen en que eso se pueda llevar adelante. Pero es determinante ese acuerdo, porque el FMI está mirando con mucho cuidado lo que está ocurriendo en la Argentina, y sobre todo no sabemos cómo termina la semana. Si esta crisis política se resuelve, bárbaro, pero si no se resuelve o se resuelve mal, ¿en qué sentido? En que después termina yéndose el ministro de Economía, termina viniendo un ministro de Economía que hace exactamente todo lo contrario que planeaba hacer Guzmán, ya el presupuesto está presentado. Hay muchas cuestiones que no son menores y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mati, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. No, por favor, gran abrazo.